Y saludamos también, por supuesto, a todos nuestros hermanos que a través del internet se unen esta noche con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Esta noche, hermanos, vamos a estar desarrollando el tema de la expiación limitada o redención particular. Esta será ya, por supuesto, nuestra tercera ocasión en la que desarrollamos este tema. Y la semana, bueno, no la semana pasada porque no pude estar con ustedes, pero la semana antepasada estuvimos desarrollando y mencionaba yo algo que espero les haya servido, ¿no? Mencionamos que en inglés existe la figura de tulip. Dijimos que en español es tulipán, y de esa manera es bastante fácil pues poder recordar lo que comúnmente se conoce como las doctrinas de la gracia. Así que hoy, esta noche, pues llegamos a este tema que quiero decirles que es el tema que mayor controversia genera dentro de los mismos círculos de pensamiento cristiano. Y es que básicamente hablar de expiación limitada, bueno, lo primero que hicimos, y quizás en ese orden quisiera hacerlo esta noche para que todos nos actualicemos. En nuestro primer estudio de este tema mencionábamos y separábamos los términos para poder entenderlos de mejor manera. Decíamos que expiación tiene que ver con el sacrificio, es decir, cómo Cristo sacrifica su vida por nosotros. Eso es la expiación, es pagar por medio de un sacrificio. Pero también señalábamos que se llama limitada, o dijimos redención particular, porque no es para todos. Entonces es ahí donde, decíamos, se genera la polémica, porque hablar de expiación, de redención, es algo en lo que todos estamos de acuerdo. O sea, no hay un solo pensamiento cristiano en donde no se acepte que Cristo se entregó por nosotros, que la muerte de Él fue expiatoria, que la muerte de Él fue en redención. Eso todos lo creemos. Entonces, como digo, la polémica se genera a partir de la palabra limitada. O cuando usamos el término que en su momento lo expliqué, redención particular, ya que, por ejemplo, si usted en algún momento lo aborda en un texto, probablemente no encuentre dentro de un texto la palabra expiación limitada, sino más bien la frase redención particular. Así como también cuando hablamos de la depravación total, dijimos que también es conocido como la corrupción total. Entonces al final son términos que expresan el mismo pensamiento. Y en este caso, como digo, el pensamiento, si usted lo vea como expiación limitada o lo vea como redención particular, lo que se está señalando es que hay un destinatario específico para recibirlo. Si yo digo redención particular, por eso es que usted sabe que, por ejemplo, todos tenemos una dirección particular, ¿verdad? O sea, puede haber una dirección pública común, pero hay una dirección particular. Y por eso nosotros decimos en particular, es decir, queremos especificar que es a una persona. Entonces, cuando hablamos de redención particular, nos referimos a eso, a que hay un destinatario en particular para recibir esa redención. Entonces, en una primera exposición, como digo, fue lo que hicimos, señalar y separar los términos para que uno pueda tener una idea general de qué se trata esta doctrina.
Señalamos de que precisamente cuando Cristo, Él viene a la tierra, Él hizo la aclaración que Él no había venido para abolir la ley, sino que Él había venido, dijo, para darle cumplimiento. Ahora, pero ¿por qué decíamos entonces es que Él viene a darle cumplimiento? Bueno, porque la ley le demostraba al hombre que era digno de muerte. La ley le demostraba al ser humano que nunca podría realmente agradar a Dios, que no tenía la estatura moral, espiritual, como para agradar a Dios. Y por lo tanto, lo que la ley nos demostraba era precisamente eso, cuán lejos estábamos de Dios. Por eso, y lo señalé en esa oportunidad, el apóstol Pablo llega a hablar de la ley como una maldición. Por eso es que Pablo, cuando él se refiere a la ley, él se refiere de esa forma, que estábamos bajo esa maldición de la ley. Pero ¿por qué le llama él maldición de la ley? Porque lo que la ley estaba haciendo era condenándonos, y un condenado está bajo maldición. Entonces precisamente por eso Cristo, Él lo que hace es cumplirla, y Él la cumple entregando su vida por nosotros. Entonces por eso en ese primer estudio estoy haciendo acá estamos refrescando la memoria, ¿verdad? Para que nos recordemos, porque ya fue hace 3 años obviamente. Entonces en ese momento dijimos que la expiación limitada o redención particular tenía que ver con un término jurídico, y que el término jurídico es que se estaba pagando una pena. Y dije en su oportunidad que por eso la muerte de Cristo tenía 2 características. La primera de ellas, dijimos, es penal. La muerte de Cristo es penal. Y luego dijimos que es también sustitutoria. Esas son las 2 características que tiene la muerte del Señor Jesús. La primera de ellas, que es penal. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es penal, nosotros sabemos jurídicamente qué es eso, ¿no? Por eso es que incluso, por ejemplo, un centro de detención, o como nosotros decimos en español, una cárcel, se llama así también, se le dice un penal. ¿Por qué? Porque quien está interno está pagando una pena en ese lugar. Entonces, la muerte de Cristo era penal porque Él estaba pagando pecados en esa cruz. Él estaba allí pagando lo que usted y yo tendríamos que haber pagado, lo que usted y yo debíamos delante del Padre. Pero viene Él paga, pero para pagar Él tenía que sustituirnos en esa cruz. Entonces esas son las 2 características que encontramos en la muerte del Señor. Ahora, como le dije hace un momento, o sea, hasta allí la mayoría estamos de acuerdo. Pero como el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda tener la vida eterna. Entonces se genera un pensamiento que también lo expusimos, y es el universalismo. Es decir, que la idea es que juzgamos en base a ese tema que el sacrificio de Cristo es así, es universal, es para cualquiera que lo quiera tomar. Ese es el perfil. Ahora, pero como la doctrina, por eso dijimos, se llama redención particular. O sea, no es redención universal, sino que es redención particular. Entonces, si nosotros aplicamos un universalismo, entonces ya no es particular. Ya dejó de ser para un destinatario en particular. Como digo, el problema es la apreciación que se hace del versículo. En el versículo uno tiene que entender aspectos como ¿a qué mundo se refiere? ¿A qué le llamaban mundo en ese momento? Porque usted y yo tenemos un concepto muy diferente hoy en día de qué es el mundo, ¿no?
O sea, si usted y yo nos ponemos a considerar, por ejemplo, cuántas naciones hay hoy en día en todo el mundo, cuántas naciones habían en esa época. Otro de los detalles es la forma general que tenemos de hablar. Nosotros, por ejemplo, decimos de una persona que ha viajado mucho, por ejemplo, ¿qué decimos nosotros de esa persona? Uno dice, mire, es que ha viajado por todo el mundo, dice uno, pero uno lo está diciendo en el sentido que ha hecho un buen recorrido, pero eso no significa de forma exacta que realmente ha visitado cada una de las naciones que existen hoy en día. Entonces hay una apreciación que, como digo, es equivocada del texto, porque en realidad el texto no está hablando de quiénes, sino de cómo. Y esa tendría que ser el perfil de interpretación del texto. No está haciendo referencia a quiénes. El texto está haciendo referencia a cómo es que Dios salvó a los que ha salvado. Y los ha salvado entregando a su Hijo. Entonces, eso, hermanos, espero con esto que vayamos recordando, ¿no? Porque también hicimos un paseo en esa oportunidad por varios textos del Evangelio de Juan, entre ellos el capítulo 6, entre ellos el capítulo 10, entre ellos revisábamos los versículos 24 y 25 del capítulo 10 de Juan, en donde el Señor era bastante claro en decir que las ovejas que son de Él lo conocen, identifican su voz. Vimos a la oración del Señor diciéndole al Padre, bueno, los que tú me diste, los que tú me has entregado. Entonces uno se va dando cuenta que dentro del mismo evangelio, de donde partimos del primer versículo diciendo, porque de tal manera, adentrándonos ya en el texto, nos vamos dando cuenta que tal universalismo no es tan cierto como parece al principio. Y hoy en el estudio de esta noche, porque ahorita todavía estamos haciendo memoria de los estudios pasados, pero en el que nos corresponde en esta noche vamos a ver eso. Vamos a ver cómo ha sido de antiguo también este pensamiento. Bien, entonces ese fue nuestro primer estudio, pero en el segundo estudio revisamos el capítulo 17 de Juan a través de 26 versículos del capítulo, en donde precisamente el Señor sigue mostrando eso. Sigue mostrando que era el Padre quien se los había dado, que ellos obedecían a la revelación del Padre y que por eso le reconocían a Él. Entonces, a nosotros nos fue quedando muy claro que de acuerdo al tema de la corrupción total, el ser humano no quiere, no puede, dijimos, que el ser humano no hace, que el ser humano no elige lo bueno. Esa es una verdad, hermanos, que se vea por donde se vea, no hay discusión. Y estoy hablando, o sea, de aquí, de todos los puntos de pensamiento que existen. Por eso le dije hace un momento que esta es una doctrina bastante polémica, hasta para los mismos cristianos. Porque la mayoría de cristianos estamos de acuerdo en eso. O sea, si usted le pregunta a alguien y le dice, mire, ¿verdad que la gente no busca a Dios? O sea, todos estamos de acuerdo, nadie busca a Dios. Si usted le dice a una persona, mire, enfrente tienen la iglesia y prefieren irse para otro lugar que entrar a la iglesia, todos estamos de acuerdo en eso. Entonces la gran pregunta que nos lleva es, ¿por qué entonces unos sí buscan de Dios y por qué otros no buscan de Dios? Porque unos se acercan a Dios y porque hay otros que no se acercan a Dios. O sea, ahí comienza la polémica. Porque si usted recuerda, hace algunos estudios atrás hablamos acerca del libre albedrío, ¿se recuerda? Y mencionamos que desde la perspectiva teológica sí existe, si lo vemos desde la óptica de que es para buscar lo malo. Entonces, ahí sí existe, porque inevitablemente el ser humano siempre que tenga que decidir entre lo bueno y lo malo, el ser humano va a buscar lo malo.
siempre va a buscar lo malo. Siempre va a tener enfrente de él las oportunidades y él siempre se va a declinar por lo malo. Entonces, ante esto es que llegamos al punto en donde el ser humano está totalmente incapacitado. Y dijimos en esta segunda entrega que incluso los elegidos, aunque son elegidos, tampoco pueden buscar a Dios. Porque ese es un punto que hay que tenerlo muy en claro. Que entonces uno llega a tener la idea, es que entonces yo busqué a Dios porque Él me había elegido para buscarlo. Pero tampoco es así. Sin la operación de la gracia irresistible de Dios, el elegido tampoco puede buscar a Dios. ¿Comprende esa parte? O sea, si Dios no interviene derramando su gracia para atraer al elegido, el elegido no puede buscar a Dios. Entonces vaya viendo ese panorama, porque la idea es darnos cuenta cuán lejos estábamos nosotros de Dios, cuán incapacitados estábamos nosotros de poder acercarnos a Dios. No había manera. Hoy que le digo eso de que no había manera, me recuerdo de un hermano que él me contaba algo en una ocasión. El hermano, él era de una familia de pescadores. Y el hermano, en una ocasión, yo fui a predicar a una isla, por cierto. Y entonces él me llevaba en una pequeña embarcación que era propiedad de él. Y el agua se puso un poco fuerte cuando ya estábamos regresando de la actividad. Y el hermano me decía, no se preocupe, pastor, me decía, si el agua no llega a dar vuelta, lo primero que yo voy a hacer, me dijo, es tratar de mantenerlo a flote a usted, me dijo. Bueno, dije yo, qué manera de consolarla de ¿verdad? Yo hubiera esperado que me dijera, no se preocupe, no vamos a dar vuelta, ¿no? Pero esa fue el consuelo que él me dio. Pero esto desató la conversación y el hermano me empezó a explicar de una ocasión en la que él tuvo un accidente así. Y él me explicaba cómo el agua lo fue alejando, alejando y alejando cada vez más, hasta el punto que él dejó de ver la orilla. Es así precisamente el pecado del ser humano. Lo va alejando y alejando y alejando de Dios y alejando de Dios, que es imposible que él pueda volver a su creador sin la intervención de Dios. Solo la intervención de Dios puede traerlo de esa lejanía y acercarlo nuevamente a él. Entonces esa es la gracia de Dios. Entonces, pero ¿sobre quiénes derrama esa gracia? Bueno, él la derrama sobre aquellos por los que el Hijo ha pagado penalmente y por los que el Hijo ha sustituido en la cruz. Por ellos, a ellos es que Dios les derrama la gracia para poder acercarlos. Entonces, básicamente ahí tenemos una respuesta. ¿Por qué unos buscan y otros no buscan? Porque el que no busca, no se ha derramado sobre él esa gracia. El que busca es porque la gracia se derramó sobre él para que se acerque. Entonces aquí es donde vaya por favor usted contemplando la polémica, o espero que usted a lo mejor ya está pensando en la polémica, porque siempre la polémica surge en el pensamiento de bueno, entonces Dios a unos ama y a otros no los ama. Entonces qué injusto es Dios, porque Él a unos los salva y a otros no los salva. Yo no puedo creer eso, porque eso es injusto y Dios no es injusto. Por eso dimos ya la base de la depravación total. Por eso ya hablamos de lo que es la corrupción total de la humanidad, diciendo claramente que Dios no es responsable del pecado del ser humano. Dios no es responsable, por ejemplo, de la violencia que se genera en el mundo, que esa es la más antigua y confiable que tiene todo el que quiere rechazar a Dios, ¿verdad? Cuando uno le habla del evangelio, la gente dice, ¿y por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanto niño abandonado en el mundo? Y si Dios es real, ¿por qué hay tanta guerra? O sea, la pregunta más bien la respuesta es bien fácil. Dios no genera las guerras. ¿De dónde dice la escritura que brotan las guerras?
Es decir, Dios no tiene nada que ver con la maldad del ser humano. El ser humano es malo porque Él ama el pecado, porque Él está sepultado en el pecado. Dios no incita a nadie a pecar. De hecho, la Escritura dice, Santiago lo deja muy claro, ¿no? Y dice de que nadie diga que cuando es tentado por Dios. Entonces, vea, nosotros podemos entender esas respuestas. Ahora, pero ¿cuántas veces, y hágase usted esta pregunta, que es muy sencilla? Antes de venir usted a los pies de Cristo, ¿cuántas veces usted rechazó al Señor? ¿Cuántas veces usted rechazó una invitación, por ejemplo, a asistir a la iglesia? Habían otros que estando dentro de la iglesia rechazaron el llamado, por ejemplo. Y les decía, venga, el predicador llamaba, venga a los pies de Cristo. Habían hermanos que hoy son hermanos, ¿no? Pero en ese momento rechazaban. Algunos agachaban la cabeza y ponían la mano así para que los diáconos dijeran, ah, no, está orando, pues ya es cristiano. No le voy a decir, no le voy a hacer el llamado porque está orando, es hermano. Y más si le habían prestado la Biblia, más apretaban la Biblia para que no le fueran a decir si quería aceptar al Señor. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿En qué momento es que uno sí termina rindiéndose? Una de las cosas más maravillosas que hay es cuando uno escucha los testimonios de las conversiones de los hermanos. Y uno escucha hermanos que dicen, mire, yo ni sentí, y yo ya estaba allá adelante, hermano, de rodillas, llorando. Otros dicen, a mí ni me dijeron, yo solito levanté la mano. He oído otros que hasta dicen, mire, el día que yo iba decidido a entregarme al Señor, no hacen el llamado. Y yo esperando que hicieran el llamado. Tantas situaciones, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación a eso? Entonces es ahí donde este pensamiento se ha ido tomando dos rutas. Y esto no es nuevo. O sea, algunos creen que esto parte de el pensamiento de Calvino y el razonamiento que hizo Jacobo Arminio de las enseñanzas de Calvino. Pero eso, hermanos, es demasiado corto. Decir, o sea, la mayoría de personas, de creyentes que estudian un poco la Escritura, consideran así. Pero es que eso solo es, como dicen por ahí, la punta del iceberg. O sea, eso sería demasiado superficial. Porque esto comenzó realmente allá por el año 360 después de Cristo. O sea, esto comenzó allá por el año 400 después de Cristo. Fue allí cuando comenzaron todas estas discusiones. Fue ahí donde se comenzó a generar toda esta confrontación. Habían dos líneas que quedaron muy marcadas y es lo que quiero trasladarle básicamente esta noche a manera de introducción para luego dedicarnos al texto que hemos leído. Pero a lo mejor algunos de ustedes han escuchado ya hablar acerca de Agustín de Hipona. Agustín era el obispo en Hipona, por eso se llama así. No es que él se llamara Agustín de Hipona, sino que Hipona era el lugar donde él ejercía el obispado. Era al norte de África. Entonces Agustín, él fue un hombre, podríamos decir, era un teólogo tan brillante, pero tan brillante, que en él se fusionaba no solamente la teología, sino que también, por ejemplo, se fusionaba la filosofía. Agustín llegó a despreciar la fe que habitó primero en su madre. O sea, a él la fe le llegó por medio de su madre. Fue ella quien le compartió la fe, pero él la rechazó precisamente por su raciocinio. Él decía, no puedo creer porque yo estoy razonando y eso no es así. Entonces por eso él despreció la fe, pero él llega a tener, bueno, estoy acá saltándome una serie de eventos, no porque el tiempo no me lo permite, pero él llegó un momento donde él se rinde
él tiene un encuentro con el Señor. Y al tener él este encuentro con el Señor, es como si él da respuesta tanto a la fe como a la razón. Por eso le digo que él era alguien, bueno, muy brillante en realidad. Por ejemplo, él a los que solo creían en la razón, él les decía, no, deben de tener fe. Es que si no tienen fe, no van a poder creer. Pero a los que solo creían, él les decía, también deben de conocer. Vea, allí hay, si usted logra ver así de lejos, allí hay un poco ya de filosofía en el pensamiento de él. Y él iba a las palabras del Señor, que el Señor decía, ustedes van a conocer al Padre, y ahí está la palabra, conocerán al Padre. Lo van a conocer a través de mí. Entonces, el conocimiento era importante. Y esto, o sea, usted lo sabe, es algo que hemos estado diciendo acá en este lugar, ¿no? Que nosotros debemos de conocer nuestra fe. O sea, no solo podemos decir, sí, yo creo, sino que hay que conocer aquello en lo que creemos. Entonces, Agustín tenía ese perfil. Él fue un escritor, fue teólogo, fue obispo, fue filósofo. O sea, era un hombre, ya lo dije, muy brillante. Entonces, este Agustín de Hipona, él estableció ante las herejías que se levantaban ya en la época, él tuvo 3 líneas de batalla muy importantes. La primera línea que él tuvo de batalla fue contra un obispo que se llamaba Mani. Y por eso ellos fueron conocidos como el maniqueísmo. Esa fue la primera batalla teológica que él tuvo. Y en el maniqueísmo es que ellos habían tomado, por ejemplo, los libros apócrifos. Y entonces él estaba combatiendo contra las herejías que se estaban desprendiendo de ahí. Entonces, esto ya lo he dicho en otras oportunidades, que lo que nosotros hoy llamamos doctrina, en realidad he dicho son la respuesta a las herejías. Por eso es que cuando uno lee las cartas de Pablo, uno lee el libro de los Hechos, uno lee prácticamente el Nuevo Testamento, no encontramos credos definidos, porque ellos solo iban respondiendo a las exigencias que iban enfrentando. Ahora, vemos ya más definida la línea teológica cuando las herejías saltaron a la vista. Entonces, por eso es que Agustín, en esa brillantez que sin lugar a dudas Dios le había dado, él enfrenta y genera escritos, hermanos, o sea, pero estoy hablando de escritos muy altos para poder defender la fe. Entonces, luego vino también la defensa contra el donatismo, que era otro obispo. Y por eso le digo, vea usted que las herejías brotan de aquí mismo, de adentro. Entonces estaba un obispo, que era el obispo Donato. Ellos también tuvieron un enfrentamiento y Agustín da respuesta a toda la herejía que se está desprendiendo de ellos. Bueno, en parte el ataque que ellos hacían era con respecto a la caída, que cuando alguien caía, por ejemplo, lo perdía todo. Entonces viene Agustín y él también elabora escritos que dan respuesta a esto. Pero en nuestro caso, el que más nos interesa es el tercero, porque él le da respuesta también a Pelagio, que de ahí viene el pelagianismo, que ese ya lo mencioné hace un par de semanas atrás. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, era bien sencillo. Ellos decían, no es así como se ha mencionado. No es por gracia. No es por gracia. Entonces ellos refutaban el amor de la gracia. O sea, como le digo, aquí yo estoy tratando de simplificar estos detalles porque no es que tengamos tanto tiempo para profundizar y dar hasta el más mínimo detalle. Es para que usted solo pueda ver desde dónde viene todo esto, ¿no? Desde dónde ha surgido, porque uno dice, pero ahí estaba Calvino, y por eso se habla de los 5 puntos del calvinismo. Pero está el arminianismo. No, o sea,
Ellos estaban retomando nada más. O sea, esto ya había sido discutido. Entonces viene, de hecho, los de Pelagio, el pelagianismo. Entonces ellos entraron en la línea que se conoció como los anti-agustinos, porque estaban en contra de lo que Agustín estaba diciendo. Y lo que Agustín estaba diciendo era básicamente lo que hoy nosotros estamos estudiando. Nadie puede venir a Dios si Dios no le trae. Nadie puede. Entonces ellos decían, ¿cómo no? Es que sí se puede llegar a Dios. No, decía Agustín, es que es el sacrificio el que salva, y el sacrificio fue por los elegidos. Entonces vienen ellos y decían, bueno, pero es que si ustedes piensan esto, y presten atención, si ustedes piensan eso, quiere decir entonces que si Cristo hubiera sufrido un poco más, entonces podría haber salvado a otros más. Vean el pensamiento. Por eso le digo, ¿qué respuesta podría darse a eso? Porque como lo que nosotros estamos diciendo es, ya hay unos elegidos, y Él murió por esos elegidos. Él dio su vida por esos elegidos. Entonces venían y cuestionaban y decían, no, pero es que eso, entonces todos los demás quedan sin oportunidad. Y aquí venía a lo que se le llamó el estado de la cuestión, que fue lo que ellos discutieron, el estado de la cuestión. ¿Cuál fue? Bueno, dijeron, está bien, ¿verdad? Digamos que es así como Agustín dice. Y entonces, si solo hubiera sido un alma la que él ha escogido, hubiera sufrido lo mismo. Entonces, vea la respuesta de Agustín. Agustín decía, bueno, el mismo sol que sale para una planta y que está ayudando a una planta, es el mismo sol que sale para todas las plantas que hay en el mundo. El sol no está perdiendo su sustancia. El sol sigue siendo el mismo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? El sacrificio de Cristo es el mismo, para uno como para todos los escogidos. No perdía jamás su sustancia, no perdía jamás su eficacia. Era el mismo sacrificio. Entonces, ¿qué pasaba con los que decían, no, es que sí, es cierto? Porque vinieron ellos y moderaron la postura y dijeron, bueno, sí, es que sí, es por gracia, pero es por gracia y se busca esa gracia. Bueno, entonces eso significaba lo siguiente, y se lo voy a poner así en porcentajes. Si fuera de esa manera, entonces digamos que la gracia sería el 70% de la salvación. La gracia es el 70% nada más. Entonces el otro 30% para completar un 100%, ¿qué sería entonces ese otro 30%? El hombre buscando a Dios, exacto. Entonces, pero vea, eso nos lleva a lo que estaba diciendo Agustín de la sustancia. Entonces el sacrificio de Cristo no era suficiente, necesitaba un aditivo todavía para alcanzar su eficacia completa. Entonces yo le pregunto a usted, ¿y el sacrificio de Cristo es eficaz o no es eficaz? ¿Necesita que le agreguemos algo? No. Entonces al final ahí está la respuesta, porque quiere decir que el sacrificio de Él es perfecto, no le falta nada, no se le tiene que ayudar en nada. Volvemos una vez más a donde iniciamos. Es penal y es sustitutorio. Es penal porque es capaz de pagar la pena completa, completa, no queda debiendo nada. No es un abono a la cuenta. No es que el hijo muere y está abonando al padre algo de la deuda que nosotros teníamos, pero la deuda quedará completamente pagada el día que usted acepte ese sacrificio. No funciona así, sino que creemos en Él, creemos que esa muerte sustitutoria era suficiente para pagar nuestra deuda. Esa es la redención particular. Entonces, vea usted que luego esto vino a ser ya retomado por Lutero y por los reformadores. Y hoy en día
continúa todavía un poco esta polémica, sobre todo por dos razones. Una, por aquellos que lo niegan, y dos, por los que lo desconocen. Uno, los que lo niegan, y dos, los que lo desconocen. Y yo me atrevería a decir que los que lo desconocen son más todavía. Porque si usted habla con muchos creyentes, y esto, hermano, con cualquier creyente que por ejemplo usted converse este tema, se va a dar cuenta que es bien fácil adaptarse a la idea universal y no a la idea particular. Cuando uno dice, no, yo sí creo en una redención particular, entonces mucha gente se ve ofendida, y estoy hablando de cristianos mismos. Dicen, no, es que el Señor es tan bueno que Él murió por todos. Y por eso los hice que leyéramos este versículo, que ha sido otro de los versículos de batalla en el universalismo. Sobre todo la parte final del versículo 9, en donde dice, porque no quiere que nadie perezca. Entonces cuando llegamos a esa parte, ahí es donde, mire, ya ve, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Pero ahí estamos hablando entonces de qué. Cuando decimos no quiere que nadie perezca, ¿de qué estamos hablando? De la voluntad divina. De eso estamos hablando. Esa es la voluntad de Dios. Entonces aquí, hermanos, hay que hacer un análisis gramatical del texto para entenderlo. No podemos solamente juzgar la parte final del versículo, sino que hay que hacer un análisis gramatical del texto. Veámoslo entonces. Comienza diciendo en el versículo 8, pero no olviden, queridos hermanos, ¿a quién le está hablando Pedro? Le está hablando a la iglesia. Vaya teniendo cuidado con eso. Ese es el análisis gramatical. Cuando yo identifico quién es el sujeto, cuando yo identifico cuál es el predicado, cuando eso es analizar gramaticalmente. Entonces vea esto. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el Señor, o sea, para Él. Estamos hablando de su soberana voluntad. Y llega al versículo 9, en donde ahora dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, que Reina Valera es quizás lo que nosotros más memorizado tenemos cuando dice, algunos la tienen por tardanza. Pero aquí viene una pregunta. ¿A quiénes se refiere Pedro cuando dice algunos están teniendo por tardanza la venida del Señor? Bueno, ya lo vimos en el versículo 8. ¿A quién? A los hermanos. Está diciendo que los hermanos son quienes tienen por tardanza la venida del Señor. Es más, ¿quiénes son los que esperan la venida del Señor? Los creyentes, los hermanos, exacto. No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de hermanos. Usted es el que cree que Cristo viene, ¿verdad? O sea, todavía lo cree, ¿verdad? Claro, entonces si usted le pregunta a alguien inconverso y usted cree que Cristo va a venir, risa le puede dar. Y por eso hasta hemos sido ridiculizados, porque se dicen, pobrecitos, ¿verdad? Los cristianos, a ellos les han dicho en iglesia que de repente van a salir volando. Y que van a ir así, volando. ¿Cómo? Dice el otro, sí, volando, hermano. Y hasta dicen ellos, hacen hasta dibujos que la ropa queda ahí en el suelo y que los van a andar buscando. Ya tienen hasta una coartada porque dicen que todos van a creer que los extraterrestres se los llevaron. Esa es la forma en la que se ridiculiza la esperanza que nosotros tenemos de ser arrebatados por el Señor. Pedro se está dirigiendo a los hermanos, por eso le digo, es de tener mucho cuidado con lo que uno está leyendo. Entonces dice que algunos la tienen por tardanza. Me voy a quedar siempre en Reina Valera para que usted lo entienda mejor.
sino que es paciente para con quién, dice, para con nosotros. Pedro está incluido en el grupo, por eso dice nosotros. Él está hablando de los creyentes. Él está separando ese grupo. Él está diciendo nosotros, para con nosotros. ¿Y por qué? Dice, no queriendo que ninguno perezca. Sí, ahora, ¿de quién es ese ninguno que le está mencionando? De los creyentes siempre, porque de ellos que está hablando. Entonces, Él está teniendo paciencia para que no perezcan los escogidos. Es a ellos a quienes Él les está mostrando esa paciencia. Y luego todavía finaliza diciendo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo le dije que aquí estamos hablando de la voluntad de Dios. En el estudio de la teología se distinguen 6 palabras que hablan de la voluntad de Dios, pero mencionemos nosotros en esta ocasión solo 3, porque son las más conocidas y las que más identificamos. La primera de ellas es la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios, nosotros a veces nos referimos a la voluntad de Dios de una manera muy general. Decimos, si es la voluntad de Dios, dice uno. Pero la voluntad de Dios está representada de diferentes maneras en la Biblia. Veamos, por ejemplo, para que usted tenga ya ese panorama, la voluntad decretiva de Dios, que es decretar. Es Dios quien decreta. Por ejemplo, el Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Esa fue la voluntad de Dios. Entonces, Dios en su voluntad creó todas las cosas. Todo fue creado. Entonces Dios está mostrando, Él está decretando que algo ocurre. Esa es una voluntad de Dios, pero está también la voluntad preceptiva de Dios. En la voluntad preceptiva de Dios son los preceptos que Dios entrega a la humanidad para que se cumplan. Esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, no matarás. Es Dios quien está dando un precepto para que se cumpla. Esa es la voluntad de Dios. No matarás. Amarás al Señor tu Dios. Es un precepto. Esa es la voluntad. Dios está expresando su voluntad a través de un precepto. Bien, pero está la voluntad dispositiva de Dios. Y aquí es fácil, ¿verdad? Es cuando Dios dispone. Esa es la voluntad dispositiva de Dios. Y es lo que usted está viendo en el versículo. Que Dios está disponiendo tiempo para sus escogidos. Y por eso leí el versículo 8. Él ha dispuesto que para Él un día sea como 1000 años y 1000 años como un día, en función de que ninguno de todos los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo no proceda al arrepentimiento. Él ha establecido el tiempo en su voluntad decretiva. Él ha decretado el tiempo suficiente. En su voluntad preceptiva, Él dispuso todos los preceptos necesarios y ha dispuesto también en su voluntad el momento en el que cada uno de nosotros procede al arrepentimiento. Por eso a usted le resultará conocida esta frase, sobre todo aquellos hermanos que ya vienen al Señor de 30, de 40, de 50 años y dicen, ¿qué hubiera dado yo por conocer al Señor jovencito? ¿Ya ha escuchado usted esa frase, sí o no? Que dice uno, de todo lo que yo me hubiera ahorrado en la vida,
O cuando uno mira a los jóvenes, uno les dice eso a los jóvenes: aprovechen su juventud, porque ¿qué no diera uno por haber tenido las oportunidades que ustedes tienen ahora? Es que hay una disposición de tiempo de parte de Dios para que sus escogidos le conozcan. Por eso hay personas que se rinden al Señor, porque Él así lo ha dispuesto, ya al filo de la tumba, al filo de la muerte. Hay personas que a punto, ya agonizando en una cama de hospital, ahí se rinden al Señor. Ahí se rinden. Y alguien podría decir: pues sí, pero porque ya, ¿quién, verdad? ¿Quién no en una situación así? Pues yo le puedo ser testigo que hay personas que no. Yo he conocido personas que en este momento se me viene a la memoria pastoral un caso de un señor que yo fui con 3 hermanos más porque nos pidió alguien que fuéramos a orar. Ya no tenía piernas, ya le habían arrancado un brazo, parece que ya no le servía la vista. Y nosotros le decíamos: ríndase a Cristo. No, decía, no creo en esas cosas. Entréguele su corazón al Señor. ¿A cuál Señor? Decía: al Dios que está en el cielo. Le decíamos: ¿cuál Dios? Mire cómo estoy sin piernas. Si Dios fuera real, no estuviera yo aquí. No se trata solo de eso. Vea, es la disposición de Dios. Si hay personas que no llegan hasta ese grado y se entregan al Señor, entonces en esa voluntad dispositiva es que Dios dispone del momento. Por eso, y si usted lee toda la carta, por eso le decía que es bien importante gramaticalmente entenderla, y lo voy a hacer de esta manera. En el capítulo número 1 de esta carta de segunda de Pedro, dice en su versículo 1, capítulo 1 y versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Él se está dirigiendo a los creyentes. Es importante identificar entonces ese nosotros. Y en el texto que usted leyó, ¿qué es lo que antecede a ninguno? Antes de llegar a la palabra ninguno está la palabra nosotros. Entonces, es fácil entender que ese ninguno es del grupo que acaba de mencionar, de los nosotros. De esos nosotros no quiere que ninguno se quede. Por eso es que el Señor a sus escogidos los llamará. A sus escogidos el Señor los va a someter. Por eso es que hay testimonios de hermanos que dicen: mire, si yo anduve huyéndole a Dios como usted no tiene idea, y al final terminé cayendo rendido delante de Él. Claro, es que se fuera a meter donde se fuera a meter, el Señor, como ya lo había escogido, el Señor lo iba siempre a rendir. Como hay otros que dicen: mire, yo hasta nací en un hogar cristiano, fíjese, nunca me bautizaron, nunca hice la confirmación. Esa fue la voluntad de Dios. Esa ha sido la voluntad del Señor. Hay diferentes casos, no que el tiempo nos faltaría. Hermanos que dicen: mire, a mí el Señor me rescató de las drogas y tengo un testimonio impresionante. Como hay otros que dicen: y yo que nunca pasé por ahí, hermano. Y dice: también el Señor lo rescató porque no tuvo que pasar, lo libró de pasar por ahí. Esa es la voluntad dispositiva de Dios en esa expiación limitada, en esa redención particular que Él ha hecho de sus escogidos. Ahora finalizo diciendo lo siguiente: ninguno de nosotros es escogido por tener cualidades que los otros no tienen. Ya lo he dicho en alguna oportunidad que sí hay un criterio, sí existe el criterio de Dios para elegir a los suyos. ¿Cuál es? No lo conocemos, pero sí existe. Dios sí tiene un criterio. Que yo no lo sepa, que usted no lo sabe, que la Biblia no nos lo expresa, no significa que no exista. Pero lo que sí podemos estar seguros es que no se trata de ninguna obra nuestra. De eso sí podemos estar seguros. Porque ¿quién de nosotros calificaría
para que el Señor dijera, no, indudablemente a esta la elijo. No, a este, ¿cómo que no va a estar en la lista? Sí. No, sí, pero todo lo contrario, ¿verdad? Si se tratara de merecer, ninguno de nosotros tendría por qué estar. Ninguno de nosotros. Les estoy dando oportunidad de que digan amén. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros tendría que estar, pero Él lo quiso. Entonces, algunos, como le digo, como es bien polémico esto, ¿verdad? Entonces, algunos lo ven desde esta perspectiva y dicen, no, en realidad yo busqué a Dios. Pero eso es arrogancia, eso es soberbia. Porque eso es señalar que uno tuvo la intención de buscar a Dios. Nosotros, por supuesto, tenemos un vocabulario evangélico. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, dice, yo me acuerdo el día que me rendí al Señor, dice uno. Pues sí, pero nos rendimos porque nos había dado fuerte a muchos, por eso nos rendimos. Otros dicen, yo recuerdo cuando comencé a buscar de las cosas de Dios. O sea, realmente nunca hubiéramos buscado nosotros de las cosas de Dios. Entonces, nosotros tenemos frases que lo que realmente estamos tratando de decir es el día que el Señor me fue acercando a Él, el día que el Señor me mostró su salvación. Pero dentro de nuestro corazón sí entendemos y sí conocemos que ha sido Él quien nos ha salvado, que ha sido Él quien puso sus ojos en nosotros, que Él fue quien quiso escogernos y que Cristo vino y murió por esos escogidos, por esos por los que el Padre le había dado. Amén, hermanos. Bueno, el próximo año, cuando lleguemos una vez más a esta doctrina, veremos si todavía se recuerdan de todos ustedes. Pero que el Señor nos ayude a guardar todo esto siempre en nuestro corazón, para que esto nos dé siempre el gozo y la certeza de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por la gran bendición que hemos recibido de ti al tener un lugar como este en el cual nos congregamos para aprender más de tu palabra. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que con esfuerzo han asistido y que prestan mucha atención a estas verdades que les alimentan, les consuelan, les fortalecen. Gracias, mi Señor amado, porque seguimos creciendo en ti, Señor. Seguimos aprendiendo más de ti y entre más te conocemos, más te amamos, Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias, Jesús, por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias por habernos redimido. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.